en el proceso electoral y nos tienen agorzomados con toda la publicidad exhaustiva, profunda, futbolizada, completa y constante de la televisión, sobre todo, y de la radio y de la prensa y de todo. Obviamente que esto es un auge, un florecimiento excepcional para los medios de comunicación, para la imagen y el video. Es decir, todo se hace por medio de la televisión. Un candidato que no está en las encuestas, un candidato que no tiene locutores amigos, un candidato que no es convocado, a un candidato que lo bloquean y no se oye, cuando habla, le ponen el micrófono así y no se entiende ni madre lo que dice. Entonces un candidato así no puede ganar. En México la democracia pasa, como dicen ellos, pasa, término español, pasa por la anuencia de los medios de comunicación. Un candidato que no tiene los medios de comunicación, como se dice en el lenguaje popular de nuestro país, que ni se meta. Es decir, ¿cómo vas a entrar si no tienes los medios? ¿Cómo vas a entrar si no tienes encuestas? Ergo, que quiere decir en consecuencia, por lo tanto, la democracia en México está supeditada a la conquista, compra, a la anuencia, a la voluntad y a la igualdad de ideología con los medios audiovisuales de comunicación. Es decir, si usted no los tiene, si no están en el círculo de sus amistades, usted no tiene a qué entrarle. La política en México se rige por los medios de comunicación. La política en México tiene como una gran conquista extraordinaria, el hecho de decir, bueno, somos muy modernos. Muy modernos, ¿por qué? Porque en México la democracia está electrizada, no, está mecanizada, es computacional, está en los medios de comunicación. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, todos los estados de la República tienen un canal de televisión. Yo mismo, se me tolera, a pesar de todo, en el canal de Radio Televisión de Veracruz. Me he refugiado, ya que en la capital fui expulsado de ahí, en Radio Televisión de Veracruz, que es una provincia, un estado muy bellísimo, por cierto. Entonces, ahí se me acepta. Pero la capital, nosotros debemos ser entre 7 y 8 o 9 millones de personas. La capital tiene 3 veces 7 millones de personas, tiene 20 millones de personas y no tienen un canal de televisión, porque en la capital están los canales fundamentales, que son los faros incontestables del mercantilismo televisivo. Entonces los grandes canales, que con su imagen llegan a las estrellas, por así decirlo, los que tienen más poder, más producción, los que de alguna manera se arrogan, se dan para sí mismos la misión de educar al pueblo de México. Estos canales, pues de una y otra forma, no es que no hayan permitido a ellos, porque ellos no se meten, son muy respetuosos, pero qué casualidad que en la capital no haya un canal al servicio de los intereses de la población, porque la televisión mercantil está al servicio de la ideología y de los intereses del empresariado y del comercio, que es otro boleto. Entonces, bueno, en la capital, y hoy acaban de decir que Héctor Cervera, que yo no sé si sea Héctor Cervera padre o Héctor Cervera hijo, no tengo muchas esperanzas de conseguir trabajo con ellos, porque yo los conocí desde que ambos, bueno, el viejo era de mi edad, quizá, o más, y el joven pues debe tener unos 50 o 60 años, no, como 50. Entonces, acaban de comunicar en el programa de la señorita Carmen Aristegui que ya va, bueno, yo sí menciono a todos, ¿por qué me dicen así? Aquí no, es que en la radio y televisión comercial mencionar a alguien que no está en tu estación lo toman como
como hacerle un comercial a otro, y por eso en México dicen idiotamente, pero no, con una imbecilidad supina, es decir, ay, ya pronunciaste el nombre de otra estación, ya te metiste un autogol, es que somos idiotas, es decir, hay una de idiotez total. En Puebla, por ejemplo, le dije, saludos Puebla, mis queridos cuates de Puebla, a una señorita, te voy a invitar a una entrevista, ay, no me dan permiso, ¿por qué? Porque soy locutora de otra estación. Digo, pero qué idiote, digo, pues es para Veracruz, ¿no? No, sí, pero tú eres de una estación y de otra. Esa discriminación estulta, verdaderamente infrazoológica, de que aquí no hablas de otro, pues es imbécil. A mí no me menciona nadie de esta caterva de, de simios, de pensamiento simio. No me mencionan. Yo sí digo, de todos los cuates y los elogio y todo, como por ejemplo a Carmen, que la elogio mucho. Bueno, entonces Carmen presentó el hecho de que ya va a haber un canal nuevo, pero ese canal nuevo tiene como 5 años y no está. Y ojalá ahí, porque hay una cantidad inconmensurable de personas excluidas de la televisión que no pasan. No pasan, no se les menciona, no tienen programa, se les expulsa por no convenir así a la ideología de el criterio de la parte patronal. No, se les expulsa porque no convienen políticamente. Digamos que un patrón, un empresario, tiene a alguien como candidato de los 10 o 15 candidatos que hay. Simplemente lo corre a la persona que no piensa igual. ¿De qué sirve la libertad de expresión? La libertad de expresión no atañe a la clase locutoril. Si usted es un... lo podemos plantear de otra manera. Si tú, joven, como que doy consejo, ¿no? A un joven, tú quieres ser locutor, muy bien. Tienes que saber que eso tiene muchas ventajas. Si eres un locutor destacado de un programa, sélo de un programa comercial. Que tengas patrocinio, o hijo, o nieto. Si tienes patrocinio, que en tu programa haya muchachas para que te diviertas mucho. No hagas pensar al auditorio. Trátalo todo con trivialidad, con alegría, con entusiasmo, porque tu misión es entretener al país, divertirlo. Nadie te va a pagar porque lo hagas pensar. Si tú haces pensar al auditorio, vas en contra de los intereses del patrón. El patrón no le interesa que el pueblo piense, le interesa que el pueblo compre. Entonces, tú, nieto, si quieres ser locutor, y además tienes que renunciar a la libertad de expresión, tienes que renunciar a tus ideologías. Cuando tú te vendes, cuando tú te, ¿cómo se dice? Cuando tú fichas, terminología muy buena porque es del fútbol, entonces siempre que hay algo que puedes ligar al fútbol, lígalo, porque eso entretiene, gusta y va a fin con los intereses gubernamentales. Si tú, querido nieto, quieres ser locutor o tú, querida nieta, quieres ser locutora, tienes que renunciar a tu ideología. Cuando tú fichas en un canal, en una estación de radio, en un periódico, tienes que tener la ideología que tiene tu patrón. Te va mal si tienes otra. Por eso, si tú eres un hombre de derecha, vete a un periódico de derecha, todos, salvo 3 o 4. Si eres de izquierda, vete a un periódico de izquierda, así tendrás menos problemas. Pero si no eres, si no te va a decir cambiado porque te va mal. Te va mal porque no te van a aceptar. Y cuando tú vendes tu trabajo, no vendes tu trabajo, vendes también tu ideología. En México, junto con el trabajo, tienes que vender tu ideología. Y la ideología, pues, es pensar como piensa el patrón, decirle que sí a todo,
Cuando conviene te deja hablar y hablas, y cuando no te callas. Ah, además, según convenga, al que le mentaste la mamá hoy, puede ser que, puede ser que mañana te digan que hables bien de él, porque como hay alianzas y como se cambia de ideología y quien estaba con el PAN o PANAL o PRI, mañana ya no está, pues tú tienes que también, tienes que ser flexible. Estoy describiendo un área, un país, una circunscripción, ¿cómo diríamos? Un área de libertad de expresión, no. Por eso yo no creo en la libertad de expresión. Una libertad de expresión patrocinada, una libertad de expresión auspiciada, una libertad de expresión que genera empleos y esos empleos están pagados por una institución, deja de ser libertad de expresión, porque las instituciones tienen intereses, o son intereses políticos o son intereses comerciales. Aquí se ha puesto en manos de alguien que tiene necesidad de poder o de dinero la posibilidad de ser el vector, el conducto, el oleoducto, el gaseoducto, el como se llame, el pensamiento ducto. Y eso no funciona y no puede ser. Para que tengas y guardes la libertad de expresión que reclama tu espíritu, tienes que ser o un escritor que en la penumbra de tu biblioteca, solo con una lámpara, escriba o en su computadora o en su libreta lo que piensa. Hasta ahí no llegan los enemigos de la libertad de expresión, sino sí. Y lo digo por todo lo que estamos viendo. Ahora me dicen, vamos a examinar la otra cosa a la luz de no sé qué, pero digo, nadie nos prohíbe todavía poder pensarlo y sacarlo en internet. En una televisora comercial, no hay ninguna que lo haga, pero por eso nosotros no somos una televisora comercial y por eso tenemos todas las áreas de tonterías y que no funciona y que no hay un ingeniero o ingeniera que sepa esta madre aquí en Jalapa. Es rancho, quizá no, ya me prometió mi cuate de Telesur que iba a venir no de Telesur, de Red Puente Sur. Estamos esperando. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? No se puede pregonar la libertad de expresión en un país neoliberal. El neoliberalismo riñe con muchas libertades. La de expresión es una. Porque libertad lleva implícito, yo creo que como en un eslabón de una cadena, un eslabón reclama que haya otro. Y si bien hay libertad por una parte, esa libertad trae consigo obligaciones. Yo no nomás tengo el derecho a ser libre y a decir lo que despotrique y quiera yo. Tengo ese derecho y me doy a mí mismo ese derecho. ¿No es cierto? Ahorita reclamo el derecho de decir lo que pienso, siempre y cuando mi derecho no lesione el de usted. Para eso yo me apoyo en algo. Estoy diciendo la verdad. Y otro va a decir, no, pues eso es lo que tú crees, esa es tu verdad, cierto. Entonces tengo que hacer convenir, acoplar mi derecho a expresarme como producto de un pensamiento, no de una imbecilidad. Si yo pienso, al pensar reclamo, tengo derecho a decir lo que pienso. Y inherente a ese derecho, pegadito a ese derecho, tengo la obligación de respetar lo que tú eres y que, cómo piensas tú, que es diferente a lo mío. Pero lo que no se puede es decir, fíjate que yo reclamo el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque me patrocina Coca-Cola. Ay, ¿a Coca-Cola qué?
Bueno, pues yo soy el representante de la ideología de Coca-Cola. Ah, pues estás jodido, tienes una libertad de expresión patrocinada. Eso es lo que es la libertad de expresión patrocinada. Yo me voy a expresar, soy locutor, pero pertenezco a los intereses del candidato fulano de tal. Ah, pues ya no tienes libertad de expresión. No, pero es que creo en él. Sí, a ver que venga el otro candidato también a decir lo que tú dices, pero no le cortes el micrófono. No le pongas eco para que no se entienda. Déjalo hablar igual. Saca igual las fotografías que sacaste de tu candidato, que sacas la multitud, saca la multitud de tu contrincante y ahí te lo friegas porque estás atentando a la libertad de él. La libertad de expresión en México ha sido un área de agresiones para nulificar la libertad de expresión de otros. Se convierte en un campo de batalla en el cual, como siempre, gana el más fuerte o el que tiene más armas, y el que tiene más fuerte se llama el patrón, o la patronal, o el instituto, o el partido, o la lana finalmente. Y o te doblas, o te callas, el silencio. Ahora, también si lo examinas desde otro punto de vista, que creo que debe ser filosófico, o quién sabe qué será, hay algo que riñe con la libertad de expresión y la destruye, que es el silencio. Pues mira, manito, yo ahí mejor me callo. ¿Por qué? Pues tengo miedo. Puta, pues entonces, ¿qué libertad de expresión con miedo? No se puede. Esa es una manera de callar, el miedo. Otra. Puta, yo le mentaba, digo, no sé, yo agarraba y agredía al sindicalismo corrupto. Oye, ¿por qué ya no? Bueno, la realidad es que vi a la profesora o al profesor o al licenciado que dirige el sindicato y me pasó una corta feria, me dio para mis hijos, me dio una beca, me dio un puesto en la secretaría tal, y bueno, pues ahora me la voy agarrando, ah, con razón tienes un carro tan bonito. Él me lo regaló, por cierto, y ya no hablas mal del sindicato, no, ya no. La libertad de expresión quedó nulificada, destruida, demolida, ya no existe. Son los enemigos de la libertad de expresión. U otro. ¿Y tú? No, bueno, pues yo fíjate que ya me tuve que callar. ¿Por qué? Porque te corrieron. ¿Por qué? Pues porque entró Cárdenas, que era de otro partido, y dije que triunfó Cárdenas, o dije que o un señor dijo que Andrés Manuel era un fregón y que la fregada. ¿Y qué pasó? Te corrieron. ¿Por qué? Te corrieron porque, déjalo para que se vean las flores, así no me ven a mí. Dice, te corrieron, ¿por qué? Porque hablaste bien de un enemigo de la ideología de la empresa. Entonces la libertad de expresión valió gorro. Valió gorro porque entonces tienes que callar. Entonces el silencio es el remedio fundamental al mal uso de la libertad de expresión. Porque para ellos, decir que Cárdenas entró, o decir que Andrés Manuel es fregón, o decir y dar una verdad que no conviene, es un atentado a la libertad que tienen ellos de clausurar lo que dices. Todo eso existe. No he dicho ninguna mentira. Acuérdense ustedes, bueno, yo sí digo nombres, cuando Carmen Aristegui la corrieron porque trató de una manera, según se dedujo, no conveniente una adicción de un funcionario. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Estado de México, porque tienen la idea de hacer televisión para jóvenes no pensantes, eso no lo dicen, pero quieren hacer una televisión para jóvenes, entendiéndose, ellos entienden joven como un no pensante, un semoviente, busca semoviente con ese, algo que se mueve, pero que camina, pero que no piensa, creo. Entonces corrieron a 4 hombres de periodismo, sí, los acaban de correr, a Cremó, a Porfirio, ¿a quién más? A Loaesa y a quién más, y a Fausto Zapata. ¿Qué hay? ¿Quién protesta? Nadie. La asociación de vale pa' puro gorro. La otra asociación ni más. No, pues, una asociación subvencionada, lo primero que se pierde con la subvención es la libertad de expresión, obvio. O a no ser que hagas programas donde no esté involucrado tu pensamiento, tu idea,
Y ya dime lo que es. Término jurídico se refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto del derecho o componente del mismo que es capaz de moverse por sí sola. Se mueve por sí sola, pero no dice pensar por sí sola. No. No, no, bueno, es un semoviente, luego lo voy a checar y rechecar, porque no sé si una vaca sea un semoviente o una casa sea un semoviente. Bueno, se refiere a las cabezas de ganado. Por eso, entonces una vaca es un semoviente, pero la vaca no piensa, decía yo bien. Solo se mueve. Solo se mueve. Entonces la televisión que se hace en México no es para jóvenes, niña, es para semovientes. Cuando te diga yo así y te diga yo apúntale, es que apuntas. La televisión en México, ¿qué? No está hecha para... No está hecha para jóvenes, está hecha para semovientes. Es en serio. Para un joven que quieren, que baile, que baile como en Miami. ¿Qué mensaje tienen? Nada. Que se integre a la sociedad. ¿Qué le dan para que se integre? Nada, ni más, nada. No, no le dan nada. Pensar, no. Concurso de deporte. Que baile, que haga ejercicio, que le pongan un campo deportivo, que juegue fútbol, porque el fútbol es un negocio. Para que no caiga en los vicios. Joder. ¿Cuándo lo hacen pensar el perjuicio verdadero, las posibilidades y los caminos que tiene un marihuano y uno que no es marihuano? Las posibilidades o las opciones, como dice el Jalapa, las opciones que tiene un cuate cuando piensa y no piensa, cuando sabe hacer algo y no sabe hacer nada. Ayer lo decíamos allá, han venido por lo menos unas 15 personas con título de ingeniería. ¿Qué saben hacer? Nada. Y me enoja personalmente. Me enoja personalmente porque han engañado a la juventud. Porque las áreas de poder no les interesa que la juventud prospere y fructifique, sino que sean nichos de mercado. Sea nichos de mercado para el mall, para las grandes tiendas, o nichos de mercado que se paran ante una caja para votar. A ver, díganme, ¿será cierto o no será cierto? Pero de ahí en fuera, el deporte no piensa, el reggae no piensa, el reggaetón no piensa. No estoy en contra del deporte, no estoy en contra del reggaetón ni del jazz. Lo estuve. Cuando yo era joven era un muy buen aficionado al jazz, que era lo que se usaba en mi época. Por cierto, todos dicen, todo comenzó con los Beatles y tal y tal y tal. No es cierto. Todo se acabó con los Beatles. Antes, perdón, los viejos así somos, ¿eh? Puede ser que sea cierto o no sea cierto. Desde 1930, los Beatles cuando comenzaron, no saben, en 50 y algo, ¿no? De 1930, 40, 50, como 25 años de la posguerra y todo eso, hubo una música. Lo último fuerte, recio y grande que escuché fueron a los Beatles. De ahí para acá es discutible, ustedes saben mucho más que yo, pero tengo la idea remota de que los Beatles no es el comienzo de algo, sino es el fin de una era musical y de una era en la cual se acabó ciertas características de la juventud para darle paso a una juventud sin ilusiones. 1962. Hasta el 60. La década de los 60. La década de los 60 hubo esa, bueno, esa era coincidentalmente con los Beatles. Había una época en ese momento de jazz esplendorosa. Esplendorosa, les puedo decir 20 personalidades trascendentes en la historia de la música que estaban vigentes cuando llegaron los Beatles. De ahí para acá, ni más. No más, así dicho, como de pasito. Estábamos hablando acerca de los valores de la juventud, de la música y en este caso de la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión tiene límites, indiscutiblemente, como todas las libertades. Las libertades
llevan implícito la utilización y son el producto de una cultura. No puede haber una libertad sin cultura, porque entonces hay un término muy nacional que habla de una libertad sin cultura. La libertad sin cultura es un desmadre, apúntale, y es un hecho. Para que exista la libertad del Señor y mío y del joven y de la joven, tenemos que tener reglas y cultura para ejercer nuestra posibilidad de comportarnos sin lesionar al otro. Darle a cada quien lo suyo, lo dice el derecho romano y lo dijo Juárez y lo reiteró aquí, lo reafirmó, lo remachó. Entonces, una sociedad que tiene libertad sin cultura es un desmadre, es decir, es la más bella manera de definir a México. No puede haber libertad sin cultura. La cultura es sine qua non. Quiere decir, es condición que haya cultura para que la libertad sea libertad. La libertad como una conquista extraordinaria, obviamente limitada, o con las cercas necesarias para que no se convierta en lo que ya acabo de decir y ya no quiero reiterarlo más. La libertad de expresión en sí no es la libertad de decirlo, de decir lo que sea. Es la libertad que tienes de expresar lo que piensas, siempre y cuando lo que pienses tenga cierta génesis de, es cierto que lo pienso, lo estoy pensando y no tengo ningún interés más que de hacer valer mi pensamiento. No voy a extraer ningún beneficio, ni mucho menos ilícito, del decir lo que pienso. Es decir, hay que ver, vamos a pensar que alguien me dice, ven a dar una conferencia, entre comillas, de tus babosadas. Te vamos a pagar el pasaje, te vamos a dar de cenar, vas a tener un edecán, no, edecán no, y te vamos a dar 1,000 pesos. Creo que no faltó la libertad. Pero si se mira, tú estás enterado del trinquete que hubo en la Secretaría de la Repartición de Aguas, cállate, no digas nada y te voy a regalar un coche. Me callé, pero transgredí y falté a la obligación que tengo, la libertad de expresión. A ver, la libertad de expresión, niña, no es una opción. La libertad de expresión es una obligación en un país civilizado. El renunciar a la libertad de expresión se llama radiotelevisión. El renunciar a la libertad de expresión se llama periodismo. Un periodismo especial, obviamente. El periodista noble y digno, obviamente no entra. Pero en la libertad de expresión entran las ideas. Si una libertad de expresión no es nacida del pensamiento, es mercantil. Yo digo algo de lo cual, no es mercantil. La libertad de expresión que no es generada por las ideas se llama publicidad. Yo pienso que este café es bueno. Oye, en realidad es bueno. No, pero voy a decir que es bueno como si yo lo pensara. ¿Eso cómo se llama? Spot publicitario. Entonces, la libertad de expresión que no está generada por las ideas y por la verdad es publicidad. Y eso es lo que hay en México, publicidad. No hay que confundir la libertad de expresión con la publicidad. Cuando un locutor dice, hemos examinado y decimos que es extraordinaria la proposición del candidato A, B, C o D, que dice que manifiesta una obsesión por el desarrollo económico. Es publicidad. Es publicidad porque en este caso real, como sucedió ayer, el candidato X, porque no digan que es publicidad ni contrapublicidad,
dice que fundamenta su campaña en el desarrollo de la economía. ¿Esto puede ser real? No. ¿Puede ser una verdad? No. ¿Es una tontería? Sí. Es como si yo digo y asevero que para que estar bien vestido, lo importante que debo llevar es bien boleados y nuevos mis zapatos. ¿Y lo demás? No sé, para ti lo más importante son los zapatos. Para ti lo más importante es la economía. Pero la economía es uno de los constituyentes de un ser humano y de un país. No lo es todo. Además, ya que eres tan mocho, debes saber que no solo de pan vive el hombre. Tú no te puedes decir la economía. ¿Y lo demás? No importa. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer, dice el candidato. Voy a crear fuentes de trabajo. Eso es de lengua como un plato, pero en fin es otra cosa. Trabajo, avance y riqueza para todos. Toma. Y el que tiene trabajo, el que avanza y el que tiene riqueza, aunque no sepa leer, aunque no haya leído un libro, lo primero es lo primero. ¿Cómo se va a crear una gran economía en alguien deficiente en su formación escolar, educacional, en sus valores, llamémosle espirituales, ya que les gustaría esa palabra a muchos del sistema político mexicano de derecha? Lo primero es lo primero tienes que formar los valores de un ser y luego buscarle su supervivencia, primum mangiare, de inde filosofare. Primero trabajar y comer, pues. ¿Cómo? Con trabajo, sí. Avanzar, pero ¿a qué le llamas avance? Tener mucha lana, tragar, ir al mall, ir a comprar cosas y plantarse ante una telenovela o un partido de fútbol no es crecer. Es estarse, estabilizarse, hacer que crezcan los glúteos de cerveza y chocorroles y papitas. En el mecanismo de esta ideología gubernamental de un candidato no existe la palabra pensamiento. ¿Se dan cuenta? Trabajo, avance y riqueza. Lo fundamental, el crecimiento económico. Y ya de ahí se deduce que vamos a combatir la seguridad. ¿Cómo podemos combatir la seguridad si él no tocó el tema de la honestidad? Y para que haya honestidad se necesita que haya educación, cultura y principios o valores, lo que sea valioso. Yo necesito lana. Voy a extorsionar a mi amigo y le voy a pedir lana o lo voy a asaltar o lo que sea, porque no tengo valores. Pero en el proyecto de país de un candidato no existen los valores. Existen fantasiosamente, de puritita fantasía, existe lo que se podría conseguir con valores. Si yo soy un hombre educado, culto, sé hacer lo que digo que sé hacer, aprendí a ganarme la vida por mí mismo, consigo mi trabajo vivo, voy a avanzar si me cultivo y luego voy a ser un hombre rico en todos los sentidos. No solo tener lana, porque la lana sí, sin saber qué hacer con ella vale para puro gorro. Pero a este candidato se combatiría la inseguridad, insertar a México en el grupo de los destacados en crecimiento. Digo, en serio, ¿qué nos importa ser tan fregón como puede hacerlo, digamos, Alemania o todo, si no tenemos cultura, si no tenemos educación, si no sabemos hacer lo que decimos, si no tenemos cómo comunicarnos, porque hemos perdido nuestra posibilidad de comunicación y de hablar? Ahora, también de buenas a primeras me doy cuenta de decir, bueno, ¿y tú quién eres para estar criticando a tu país? Pues aquí apelo, me acojo, me agarro de lo que dicen ustedes de que hay libertad de expresión. Puede ser que lo que piense yo sea una idiotez,
Hasta ahora, toco madera, no ha habido un cuate que me diga, mira, estás equivocado por esto. No es cierto. El panorama futuro y la esperanza de los mexicanos está lográndose. Hemos logrado tener un país que avanza en todos los sentidos espiritual y económico de la palabra. Los mexicanos son gente positiva, amable, sonriente, gentil. Tú vas a una tienda, te atienden muy bien, ¿eh? Todo el mundo sabe hacer su tarea a la perfección, no somos perezosos, llegamos a tiempo, en fin, sabemos comunicarnos, somos unas entidades a todo dar. Eso no se puede decir. Nuestros políticos están fundamentados en la honradez, están fundamentados en el amor a la patria, en hacer todo bien para que tú vivas mejor. Todo lo que dicen en sus programas y en su publicidad es cierto. Y usted y yo sabemos que no es cierto. Te dicen siempre la verdad y siempre se manifiestan amorosos, cariñosos y fraternos con todo el público. La justicia es excepcional. En México es un país donde hay justicia y justamente, y lo lamento yo y lo lamentan ustedes y todos, de cada 100 casos, no hay 10 que se solucionen. Punto de vista de justicia. ¿Por qué? Me veo en la obligación de decir por qué. Porque no hay una constante, perenne, continuada voluntad de hacer el bien. No puede haber. En un país donde hay corrupción, es ilógico, ilusorio pensar que haya justicia. El enemigo fundamental de la justicia es la corrupción. Y el combate a la corrupción no se ha dado. Por eso yo conmino a los candidatos a presidente de la República, presidente de la República, presidente o presidenta, quiere decir, que lo primero que deben crear, si es que en serio quieren, porque cuando dicen que van a continuar con la cosa, alguno de ellos dice, vamos a continuar en el combate a la inseguridad. Así no es posible, señora. Así no es posible. Bueno, ya vemos que no es posible. Hoy en la mañana, Alberto Ruiz Gili y su compañero, que no me acuerdo cómo se llama, hacían el comparativo de la guerra de los 100, no me acuerdo, la guerra de Croacia, la guerra de Vietnam, la guerra... Hemos tenido en proporción muchas más víctimas en esto que no es guerra sino lucha, en un país donde justamente psicoanalíticamente hemos estado cercanos a la muerte e hipotéticamente y entre comillas nos reímos de la muerte. Joder, oye, ya está bueno que un día lo tomemos en serio. Qué poco valor, no vale nada la vida. Entonces, José Alfredo Jiménez llega en calidad de profeta apocalíptico, es decir, no vale nada la vida. Claro que no vale nada la vida. No les importa la vida. Eso es un hecho verdaderamente demoledor que se nota cotidianamente en México y cada día pensamos que sea el fin de la masacre y continúa paralelamente al optimismo de la campaña y el optimismo de las declaraciones nacionalmente e internacionalmente. No hay lugar para el optimismo. Nos da mucho gusto que nuestros artistas, que nuestros políticos, nos da gusto de relativo. Bueno, de los artistas sí me da gusto, lo de Vigir, por ejemplo, pero cuando dan premios al bien hacer político de México, yo dudo mucho de nuestra sanidad mental. ¿Estamos sanos mentalmente? Yo en todo caso no, pero pues eso ya no es noticia. Pero ustedes, el país, las instituciones no están sanas.
Las declaraciones que hacen son verdaderamente de una grandísima patología. Bueno, entonces dice aquí que la libertad de expresión, evidentemente, que tiene límites, como todas las libertades, y que la libertad de expresión tiene que estar fundamentada en las ideas, si no es publicidad, nada más. Los locutores que... y ahora, otra, los locutores que son adalides de la libertad de expresión. Estaba yo viendo a Alberto Ruiz Gili, que qué bruto, mano. Él reclama la libertad de expresión, pero viven en empresas que son destructoras de la libertad de expresión. Ellos mismos deben de saber que tienen un límite, y si no un límite, tienen áreas de no tocar, y esas no las pueden tocar porque si no va para afuera y los dejamos caer como un saco de papas. Expresión SIC, así dicha, para decir a alguien que se cae si no tiene el sustento de la empresa. Es obvio que representan la libertad de expresión. No es decir un script, no es decir lo que te diga el patrón. La libertad de expresión es expresar lo que pienses. Y en México, por decir lo que piensas, hay casos donde se persigue a la persona. Se le persigue, no, se le deja caer como un saco de papas. Esa es la expresión de ellos. Así es que en México la libertad de expresión es una hipótesis. Yo puedo decir lo que sea el presidente, yo puedo decir lo que sea, pero hasta que conviene. Todo se hace cuando conviene. En México, el altar, el lugar donde está la custodia, el tabernáculo, de todo es la conveniencia. A ver, por ejemplo, dice, mi partido, que es muy fuerte, está con tu partido. Tú me ayudas porque tienes un sindicato muy fuerte y yo te ayudo porque soy un partido fuerte. Pero pues eso no se ve porque pasa adentro. Pasa intramuros, nos peleamos. Y dice mi amigo Pedro Joaquín Codwell, hola Pedro, dice, nos separamos por convenir así a nuestros intereses. No, oye tú, pues si no es tienda, no es lo que conviene. El verbo convenir tiene una connotación mercantil. Sí se entiende que es en sentido figurado, pero ese lapsus fue hermosísimo. Tú no me convienes. Y cuando en el lenguaje cotidiano algo no me conviene, es que me cuesta más. Efectivamente, como lo dijo un locutor no sé quién, sale más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, me sale más caro tener el lastre de tu partido y entonces te corto. Aunque todo está el horno para bollos, sí, y entre ellos, pues ya que, digo, tampoco es como dijo el Comalaloya, no me tiznes. Es decir, si te acercas me pintas y si yo me acerco pues te pinto. Pues sí, hay un cierto sentido igualitario en el área política. Es decir, nadie puede decir estoy limpio de pecado y voy a tirar la primera piedra o lo que sea. Bueno, en fin, en esas circunstancias examinamos hoy acerca de la hipotética libertad de expresión. Y ya digo con la buena noticia de que va a haber a ver si alguien me dice en el arroba Jorge Saldaña, arroba dice Jorge Saldaña el Twitter, ¿verdad? Arroba Jorge No, perdón, estoy arroba Saldana Jorge, apréndetelo porfa, arroba Saldana Jorge, dice Saldaña, dice, Don, lo que no es verdad es mentira, saludos. No, lo que no es verdad depende, muchas cosas hay que no son verdad, si no las dices, pues no alcanza. La mentira tiene que expresarse, pero en México tenemos un grado tan sutil de refinamiento que callar es mentira muchas veces, Está bien, alternativo en vivo por la red Puente Sur. La libertad de expresión es una obligación, obviamente que es una obligación. No, pero no es así, mi querido Red Puente Sur. La libertad de expresión no es optativa.
Tú no puedes optar por una cosa, es una obligación, sí se deduce obviamente, pero un patrón de una estación de radio, de televisión o de periódico no puede optar por decir una cosa u otra. Tiene que fundamentar lo que dice primo en la verdad y después darle la interpretación de su pensamiento. Eso es lo que yo creo. Puedo equivocarme. Una sociedad que tiene libertad sin cultura es un caos. Fíjate, tú utilizas una palabra más elegante y te lo agradezco, Puente Sur. Yo dije desmadre. Pero para efecto caos y desmadre, neant puede ser, neant, N-A-N-T, el neant, pero es francés creo, pues el níquil, viene níquil, neant, es el caos, es el caos. Es la más bella manera de definir a México, eso sí lo dije yo, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. Dice Alternativo, en vivo por la red Puente Sur, los Beatles no es el comienzo de algo, sino el final, eso sí lo pienso. Yo pienso que antes de los Beatles había un movimiento en el cual estaba resumida la potencia artística de la juventud. Después de los Beatles, discutible. Puede ser. Todo esto sin negar, evidentemente, lo que hubo de una juventud revolucionaria latinoamericana, de la primavera del 68, y ahora los indignados y los ocupas que le dicen al mundo, aquí estamos. Pero en fin, otro problema. Alternativo en vivo por la red Puente Sur, se habla sobre la degradación de la televisión en México. Bueno, son noticias. Alternativo en vivo por la red Puente Sur. En México hay libertad de expresión. Libertad de expresar tu apoyo. En México hay libertad de expresar tu apoyo al gov, de otra cosa no. Sí, evidentemente la televisión le da el calificativo, el color, la idea de libertad de expresión a las diferentes posibilidades de hacer un elogio íncito, tácito, oculto. Entonces cuando dice, a ver, ¿tú por qué quieres ser delegado? ¿Tú por qué quieres ser presidente de la República? A ver, usted señora, ¿por qué nos quiere gobernar? Tú dices, qué agresivo, qué terrible. No, no es cierto. No es agresivo ni terrible. Es un contlapache, un compinche, un ayudador, es un palero que le está poniendo la cama blandita, diciéndole como a qué. Esto fue el caso de un obrero, serio, debe haber sido 1960 por ahí, que dice, llega el obrero líder, estaba López Mateos. Nosotros no venimos a rogarle, señor presidente. Nosotros no venimos hincados a suplicar a usted que nos haga caso. Nosotros exigimos ante usted que acepte ser el abanderado de las causas de nuestro movimiento obreril de México. Pues ya todo el mundo venimos a exigirle, venimos a rogarle, pues así no se le habla al presidente, venimos a rogarle que sea nuestro abanderado de las causas de los obreros. Gran ovación. Esa es la agresión elogiosa y lambiscona de la clase locutoril, que parecería ser que es muy agresiva, cuando en realidad es una simple actitud de publicista. Fíjate qué delicado para decirlo, creo que sí. A ver, dime niña, ¿todos estos están? Todos estos están. ¿Y los de América del Sur? ¿Ninguno? ¿Red Puente Sur está? Está bueno. Hay que ver los otros amigos de allá. No, pues también si les fallamos y allá son muy profesionales, pues a sumar ustedes porque son cuates. ¿Cuántos individuos hay que nos están viendo en 176? ¿100 qué? 76, está muy a toda más. Digo, qué bueno, gracias a mis amigos. Perdonen que a la entrada siempre haya dificultades, lo vamos a arreglar. Gracias a notipoemas.com, la nueva república.org, Radio AMLO TV, que existamos, alcalorpolitico.com, Jalapa, periódico que dice la verdad, poderciudadano.mx, lagaceta.org, FDXRTV, Blogspot, Sincronía no está. Hay que ver a Sincronía y a Conciencia Libre. Esta es nueva. Openmagazine.info, Jóvenes con Noroña. ¿Qué hubo, Noroña? ¿Cómo te va?
La Fatria es primero blogspot.com, así dice Fatria, y saludo a mis cuates de Red Puente Sur y a ver si César Hernández me dice cómo le hacemos para que tengamos una, que no vaya a ser como la del Distrito Federal, que ya llevan 4 años y no pueden, bueno, tenemos que hacerlo nomás de mover un botón como era antes. Como añoro cuando no había tecnología, ni Microsoft, ni señor Gates, le apagabas y le prendías y mole. Ahora son una serie de circunstancias que parece proceso electoral. Mucho gusto, muchas gracias, gracias muchachos, hasta mañana.